De Marcos 9, 38 a 48, hemos escuchado las palabras de Jesús cuando responde a Juan, quien le menciona que vieron a alguien expulsar demonios en su nombre, pero que no era de su grupo y, por eso, se lo prohibieron. Jesús, con sabiduría y misericordia, les enseña que no deben impedir la obra de quien actúa en su nombre, pues todo aquel que no está en contra de ellos, está a su favor. Luego, con una serie de advertencias y metáforas, les habla del valor de evitar el pecado y el escándalo, incluso a costa de sacrificios personales, comparando el mal con un fuego que no se apaga y un gusano que no muere, aludiendo así a la gravedad de las acciones que llevan a la perdición. En la historia del cristianismo, son muchos los santos que han vivido fielmente estas enseñanzas, enfrentando tentaciones y sufrimientos con la firmeza de su fe. Uno de ellos, conocido por su fervor y entrega, fue San Antonio de Padua, cuya vida ejemplifica de manera sorprendente el poder del sacrificio personal y la pureza de intención que Jesús describe en este Evangelio. A continuación, narraré un episodio que marcó profundamente su vida y que lo relaciona directamente con las palabras del Maestro. Antonio, nacido en Lisboa en 1195, desde joven mostró una profunda vocación religiosa. Abandonó las comodidades de su hogar para unirse a los frailes agustinos en Coimbra, buscando una vida de oración y estudio. Sin embargo, su anhelo de mayor entrega y sencillez lo llevó a unirse a los franciscanos. Fue entonces que adoptó el nombre de Antonio, en honor a San Antonio Abad, y comenzó un camino de humildad, renuncia y caridad. En 1220, ocurrió un suceso que transformó su vida y lo encaminó hacia su verdadero propósito. Unos frailes franciscanos martirizados en Marruecos llegaron a Coimbra y Antonio, conmovido por su testimonio, decidió dedicarse al anuncio del Evangelio en tierras lejanas, dispuesto a entregar su vida por la fe, tal como los mártires que admiraba. Partió a Marruecos con el mismo ardor misionero, pero la providencia tenía otros planes para él. Una enfermedad lo obligó a regresar a Italia, donde la tormenta desvió su nave hacia las costas de Sicilia. A partir de entonces, Antonio se dedicó a predicar en la península itálica, destacándose por su elocuencia y sabiduría. En una ocasión, mientras predicaba en Rimini, se enfrentó a un desafío que pondría a prueba su fe y la veracidad de su misión. Un grupo de herejes, enfurecidos por el éxito de sus palabras entre la gente, lo retó públicamente, exigiendo que demostrara el poder de Dios que él predicaba. Convocaron a Antonio a un debate público, intentando ridiculizarlo frente a la multitud. Antonio, con la calma de quien sabe que la verdad no necesita defensores estruendosos, aceptó el reto. Durante el debate, sus argumentos llenos de luz y sentido espiritual conmovieron a muchos, pero los herejes, aferrados a su incredulidad, se negaron a aceptar sus palabras. Al día siguiente, estos hombres, aún más enfurecidos, decidieron poner a prueba a Antonio con un acto de crueldad y humillación. Llevaron a un burro al centro de la plaza, animal al que no alimentaron durante días. Luego, colocaron un montón de heno fresco a un lado y, al otro, Antonio se situó con una hostia consagrada. El reto era claro: si el animal, hambriento como estaba, se dirigía hacia la hostia en lugar de la comida, ellos reconocerían el poder del Dios que Antonio predicaba. Antonio, con una fe que traspasaba el entendimiento, aceptó nuevamente el desafío. Se arrodilló ante el animal, alzó la hostia y, con la humildad de quien solo quiere ser instrumento de la voluntad divina, pronunció una oración, pidiendo a Dios que mostrara su gloria ante la terquedad de aquellos hombres. La multitud, expectante, observaba en silencio. El burro, ante el asombro de todos, ignoró el heno y, con paso lento y reverente, se arrodilló frente a la hostia, bajando la cabeza en un gesto que conmovió incluso a los corazones más endurecidos. Aquellos que buscaban avergonzar a Antonio cayeron de rodillas, reconociendo que, efectivamente, había un poder más grande en juego, uno que no podían comprender ni dominar. Este milagro, conocido como el milagro del mulo, no solo reafirmó la fe de muchos, sino que llevó a numerosos herejes a convertirse al cristianismo. La fama de Antonio creció, no como un predicador imponente, sino como un hombre cuya vida irradiaba la sencillez y la pureza de corazón que Jesús había exaltado en el Evangelio de hoy. Antonio, fiel a las enseñanzas del Maestro, jamás se atribuyó el mérito de aquel acontecimiento. Siempre insistió en que era Dios quien obraba y que él, en su pequeñez, solo había sido un canal de su gracia. Pero la vida de Antonio no estuvo exenta de tentaciones y luchas internas. Como cualquier ser humano, experimentó dudas, momentos de desánimo y pruebas de fe. En una ocasión, mientras se encontraba en la ciudad de Padua,
fue asaltado por una profunda tristeza espiritual. Sentía que su misión estaba siendo incompleta, que sus palabras, por muy elocuentes que fueran, no lograban tocar los corazones más duros. Se recluyó en oración, pidiendo a Dios que le diera un signo, una señal de que su vida y sus esfuerzos no eran en vano. Fue entonces cuando tuvo una visión que lo llenó de paz y consuelo. Se le apareció el niño Jesús, radiante y lleno de luz. El pequeño lo miró con ternura y le dijo: Antonio, fiel servidor, tu labor no es en vano, pues donde sembraste semillas de fe, yo las haré florecer. Con estas palabras, Antonio recuperó su ánimo y su misión cobró nuevo sentido. Continuó predicando con renovado fervor, extendiendo la compasión y el amor de Dios a todos los rincones. El testimonio de San Antonio de Padua es un recordatorio poderoso de que, como dice Jesús en el Evangelio de Marcos, el verdadero servicio no se mide por la pertenencia a un grupo específico o por la aprobación de los demás, sino por la pureza de intención y la entrega al bien común. Antonio nunca buscó honores ni recompensas terrenales, sino que, siguiendo las palabras del Maestro, prefirió cortar de raíz cualquier motivo de escándalo o vanagloria, como una mano o un pie que incitan al pecado, para poder entrar al reino de Dios con el corazón puro. San Antonio, al igual que muchos otros santos, comprendió que el verdadero milagro no radica en los hechos extraordinarios que a veces nos sorprenden, sino en la transformación del corazón humano, en la conversión sincera y en el abandono de toda actitud que nos aleje de Dios. Así, su vida nos enseña que todos aquellos que oran con sinceridad en el nombre de Cristo, aunque no pertenezcan a nuestro círculo cercano, son también instrumentos del amor divino. Antonio pasó sus últimos días en Padua, entregado al cuidado de los pobres y enfermos, predicando hasta que su salud se lo permitió. Murió en 1231, a la edad de 36 años, dejando un legado de fe y humildad que perdura hasta nuestros días. Su canonización fue casi inmediata, pues su fama de santidad se había extendido por toda Europa. Y, aunque hoy en día lo conocemos como el santo al que se recurre para encontrar objetos perdidos, su vida nos recuerda que su verdadera misión fue encontrar las almas extraviadas, acercarlas a Dios y, con su ejemplo, mostrar que todo aquel que no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. Este relato de San Antonio de Padua, conectado con el Evangelio de hoy, nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia los demás, especialmente aquellos que, aun no perteneciendo a nuestro entorno, oran con buena voluntad y en nombre de Dios. Que podamos reconocer en ellos la obra del Espíritu Santo y evitar cualquier forma de escándalo, como Jesús nos advirtió, para que nuestro testimonio de vida sea coherente con el mensaje de amor y misericordia que proclamamos. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.